Capítulo 1. Después de obtener mi MBA en la Escuela de Negocios de Harvard, mi padre, que nunca me había contactado, me llamó de repente y me dijo que quería organizarme una celebración. El valor de un MBA de Harvard es bien conocido en el mundo empresarial, así que no necesito entrar en detalles. Ese día acudió muchísima gente, todos brindando para felicitarme. En ese momento mi papá apareció de repente y me llevó a un rincón apartado. Lucy, ven a sentarte con papá. Todavía tenía algo de curiosidad, después de todo, se suponía que hoy yo sería el protagonista. ¿Por qué me arrinconaban? Y al instante siguiente la pantalla gigante del escenario respondió a mi pregunta. En la pantalla gigante mi prometido sostenía a mi hermanastra, ambas sonriendo dulce y felizmente, con bendiciones para su feliz compromiso a su lado. El presentador en el escenario pronunciaba con alegría palabras de bendición. Entonces, al son de una música solemne, mi hermanastra, vestida con un vestido de tul blanco, salió lentamente del brazo de mi prometido. Al pasar junto a mí, mi hermanastra incluso me puso los ojos en blanco provocativamente. Sentí una mezcla de ira y diversión, y justo cuando estaba a punto de levantarme, mi padre y mi madrastra me sujetaron con fuerza. Lucy, no te dejes llevar. El matrimonio con la familia Jian ya está decidido, no importa si eres tú o tu hermana, lo importante es ser bueno con tu padre. Mi madrastra, Gloria, me sonrió y yo le devolví la sonrisa, pero no era para ella. Papá, ¿qué quieres decir con esto? Mi padre me miró con cierta vergüenza, se aclaró la garganta y empezó a darme órdenes con aires de superioridad. ¿Cómo puedes seguir diciendo eso? La familia Jian lleva tantos años esperando que hagas tu MBA que ya están impacientes. Si tu hermana no te hubiera ayudado a resolver las consecuencias a tiempo, el negocio familiar estaría perdido. Ahora la familia Jian ha dicho que mientras cooperes con nosotros para que la boda de tu hermana sea un poco más presentable, la cooperación entre ambas familias puede continuar. Todos en el círculo saben que tú y Ethan son pareja, y comprometerse hoy de repente no le haría bien a la reputación de tu hermana, así que ayúdala. No pude evitar burlarme. Me robó a mi prometido y ahora quiere que la ayude a salvar su reputación, y todo en mi banquete de celebración. Papá, ¿sabes que Ethan es mi prometido? También sabes cuánto me esforcé para obtener mi MBA. ¿Seguro que quieres hacer esto? Mi padre me fulminó con la mirada y me amenazó con arrogancia. La empresa no ha ido bien estos últimos años. Ya te dije que deberías quedarte en casa esperando una alianza matrimonial con la familia Jian para ayudar a la empresa, pero simplemente no me hiciste caso. Si no fuera por tu hermana, la familia Jian habría retirado su inversión hace mucho tiempo. Ahora que terminaste tu carrera, esos compañeros míos solo asisten a la celebración por respeto. Más te vale que te portes bien y termines esto, o haré que te echen. Si esa gente del mundo empresarial de verdad le estuviera haciendo un favor, ¿por qué iban a causar problemas en mi celebración? Mi padre sabe perfectamente lo valioso que es un título de Harvard, así que armó un escándalo a propósito. Sin embargo, seguía subestimando el poder de mi título. Claro. Al oír mi acuerdo, mi padre pareció sumamente complacido, sintiendo que me tenía bajo control. Sin embargo, acepté no ayudarlos a recuperar su reputación. El presentador en el escenario habló con pasión, dejando al público perplejo. Incluso hubo gente que se acercó a preguntarnos, señorita Lucy, que yo sepa, hoy debería ser su celebración por haber conseguido el punto de acupuntura, ¿verdad? ¿Cómo se convirtió en la fiesta de compromiso de la señorita Lulu? A mí también me parece curioso, y parece que este Ethan no es el novio de Lulu, ¿verdad? Mi padre se levantó con una sonrisa alegre, estas dos personas frente a él eran las nuevas promesas del mundo empresarial. Estos dos individuos tienen una visión única y poseen fuertes habilidades, ascendiendo rápidamente entre la nueva élite adinerada. Vinieron a mi banquete de celebración esta vez para conectar conmigo. Así que cuando mi padre se levantó felizmente para explicarles, ambos le dieron la espalda directamente. Mi papá de repente se puso incómodo, haciendo muecas y pidiéndome ayuda. Entonces levanté mi copa de vino y la choqué ligeramente con la suya. Lo siento mucho, la escena del cuco ocupando el nido de la urraca fue demasiado vergonzosa, los molesté a todos, y luego los invito a comer. En una familia numerosa, es inevitable que haya momentos incómodos, esta gente es muy perspicaz, así que al oírme decir eso, no dijeron mucho más y se dieron la vuelta para irse.
Mi promesa de invitarlos a todos de una vez se difundió rápidamente y en el escenario, Lulú lucía un vestido exquisito y un maquillaje impecable. Al principio pronunciaba mi discurso con orgullo, pero inesperadamente solo llegué a la mitad cuando las figuras prominentes del público comenzaron a marcharse una tras otra. La familia Jian también presenció la escena, con el rostro ensombrecido por la ira y poniendo los ojos en blanco en nuestra dirección. Debo decir que lo que hicieron hoy fue realmente inesperado. Lulú por fin terminó su discurso, quizá queriendo presumir un poco delante de mí, y sorprendentemente, me pidió que subiera al escenario para hablar. Hablando de eso, estar con Ethan tiene mucho que ver con mi hermana, que ahora está en el escenario para bendecirnos. Los que se levantaban para irse casi habían llegado a la puerta cuando oyeron que subía al escenario y se detuvieron en seco, aparentemente ansiosos por ver el espectáculo. Sonreí y me puse de pie, pero mi madrastra me agarró de la muñeca de repente. Lucy, hay tanta gente hoy, no debes actuar impulsivamente y no desprestigies a las familias Tian y Jian. Quería soltarme de ella, pero su exquisita manicura se me clavaba en la piel de la muñeca. Si me abría paso a la fuerza, probablemente dejaría una marca, así que le pisé los pies. Incitado por Gloria, me vi obligado a soltar su mano. Me acomodé la ropa y respondí con una voz que solo ellos podían oír: ¿qué tienen que ver conmigo los asuntos de la familia Tian y la familia Jian, Lucy? Subí al escenario, incluso apartando a Lulú con un empujón juguetón. Gracias a todos por venir a mi fiesta, pero es evidente que esta celebración ha sido secuestrada. En cuanto a mi prometido, ¿por qué decidió comprometerse hoy con mi hermanastra? No entraré en más detalles ni le daré mi bendición. En cuanto a mi fiesta de celebración, será mañana a las 3 de la tarde, todavía en este lugar. Espero verlos a todos allí. Terminé de hablar con una sonrisa y tiré el micrófono a un lado, que cayó con un sonido agudo. La familia Jian me fulminó con la mirada, como si estuvieran a punto de sacarme a rastras y azotarme en cualquier momento. Me giré para irme de Ethan, pero de repente una mano me agarró del brazo. Lucy, ¿puedes dejar de hacer el tonto? Hoy has destrozado la dignidad de nuestras familias. Admito que me equivoqué contigo, pero ¿no puedes ver el panorama general? Le di una bofetada fría y le pregunté: ¿soy yo quien ha tirado la dignidad por los suelos? Coqueteas conmigo mientras te acuestas con mi hermana, dices que prepararás regalos para mi celebración y luego te presentas en la fiesta de compromiso de mi hermana como su prometido. ¡Qué descaro! Capítulo 2. Tras decir eso intenté quitármelo de encima e irme, pero Lulú de repente me agarró la ropa. Por suerte fui lo suficientemente rápida para agarrar el dobladillo de mi vestido, de lo contrario, el vestidito sin tirantes que llevaba hoy se me habría caído. Hay muchos periodistas invitados hoy, así que si tuviera un problema de vestuario, sería muy vergonzoso. Hermana, lo siento, pero ¿cómo puedes decir eso? Si no fuera por tu insistencia en hacer una maestría, ¿cómo habría esperado tu hermano Ethan todos estos años? La abuela Jian está enferma y quiere que su hermano Ethan se case y tenga hijos. Solo estamos cumpliendo el deseo de la anciana. ¡Qué astuta coerción moral! No desconozco el estado de salud de la abuela Jian. Esa anciana me llamó desde el extranjero hace un par de días y me regañó durante media hora. Que yo estudie una maestría es beneficioso para ambas familias, y ambas estuvieron de acuerdo desde el principio. No hay necesidad de usar esto para coaccionarme. En cuanto al deseo de la anciana, puedes cumplirlo, este hombre es tuyo. Lulú, reacia a rendirse, se arrodilló de repente frente a mí. En ese momento varios destellos de luz la siguieron de cerca, y cómo no iba a saber lo que pensaba. Hermana, sé que no estás dispuesta, pero la familia Jian no puede aceptar una nuera con un pasado turbio. Tu vida privada en el extranjero ha sido un caos. Hago esto por el bien del matrimonio entre nuestras familias y por la empresa. Además, no tienes idea de cuánto ha sufrido Ethan a lo largo de los años por tu culpa. Viéndote coquetear con tantos extranjeros, casi se ha pasado el día ahogando sus penas en alcohol, y solo siento lástima por él. La manché levantándole la barbilla con la mano, y vi a Ethan a mi lado, tapándose la boca para disimular su vergüenza. No le des mucha importancia a esto, o te garantizo que morirás fatal. Tras amenazar a Lulú, la aparté y salí del escenario. Al salir, mi teléfono estaba a punto de estallar de llamadas, así que las ignoré y, en su lugar, revisé la transmisión en vivo de hoy. Antes del banquete de celebración,
tenía curiosidad por saber por qué había una transmisión en vivo, y ahora lo entiendo. Quizás pensaron en armar un alboroto mayor para que yo considerara el rostro de ambas familias y sufriera esta pérdida silenciosa. Pero no esperaba ser tan descortés, insinuando directamente a ambas empresas. Al principio aún sentía cierto cariño paterno-filial por mi padre, pensando que tras asegurar el punto de acupuntura esta vez, recuperaría mis recursos para ayudarlo a brillar de nuevo. Parece que ya no es necesario, y probablemente ya no quedan muchas personas mayores en el negocio familiar. Si es así, no vale la pena intentar salvarlo. Cuando estuve en el extranjero, también me enteré de algunos problemas dentro de las empresas, como si estuvieran involucradas en actividades ilegales. Parece necesario investigar. Si realmente hay algo, debo asegurarme de que no me involucre. Al volver a casa, toqué la bocina un buen rato, pero cuando los sirvientes vieron mi coche, no dijeron nada y simplemente se dieron la vuelta. ¿Quién se ha hecho cargo del nido sí que sabe jugar? Ayer volví en el coche de mi familia y todos fueron muy respetuosos. Es más, al llegar a casa, todos los sirvientes hicieron como si no me vieran. Al principio no quería armar un escándalo, pero hoy, ¿quién me hizo sentir mal? Así que aceleré a fondo y me estrellé contra la puerta. El sirviente salió corriendo al oír el ruido. Al bajar del coche vi a varios sirvientes bloqueándome el paso, con las manos en las caderas, como si estuvieran dispuestos a causar problemas. Señorita, ¿cómo pudo haber cerrado la puerta de golpe en casa? Esta puerta fue traída especialmente desde Francia por la señora. En ese momento me sentí muy irritada. No quería hacerle caso y estaba a punto de pasar junto a ellos, pero esta mujer me agarró e insistió en que la compensara. Detente ahí, debes dar una explicación hoy. Quédate aquí y espera a que la señora regrese para disculparse. No creas que puedes echarnos la culpa. Estos sirvientes sí que se creen listos. Levanté la mano y le di una bofetada, y luego llamé a la policía en el acto. Mi madre me legó esta casa, y ahora todos los derechos de propiedad están a mi nombre. Cuando llegó la policía, les mostré el certificado de propiedad y les dije que esos sirvientes habían entrado sin permiso. Los sirvientes estaban asustados y a punto de discutir un poco cuando de repente oyeron un grito afuera. ¡Ay, mi puerta! Tras ese grito agudo, los pocos sirvientes recuperaron la confianza. Al instante siguiente vi a Gloria y a mi padre irrumpiendo con su preciosa hija, llenos de ira. Lucy, ¿fuiste tú quien rompió esa puerta, pequeña zorra? ¿Acaso conoces esa puerta? Gloria se quedó en silencio de repente a mitad de su frase porque vio a un grupo de policías en la habitación, y su rostro instantáneamente mostró culpa. ¿Qué está pasando? Varios sirvientes estaban retenidos por la policía, y lograron liberarse para informar a su señora. Señora, la joven se ha excedido. En cuanto regresó, destrozó las puertas de la casa y llamó a la policía para que nos arrestaran. Cuando mi padre oyó el alboroto, corrió a explicarles a la policía: esto es un asunto familiar, nuestra hija está siendo irrazonable, no tienen por qué preocuparse. La policía se giró para mirarme al oír esto, y yo simplemente me encogí de hombros y negué con la cabeza. No creo que sea solo un asunto familiar, soy el dueño de esta casa y no conozco a esos sirvientes. La casa está patas arriba y si quisiera, sin duda podría llevar esto a los tribunales. Mi padre abrió los ojos de par en par, sorprendido, al oír esto. Parecía que no se atrevía a causar problemas en el juzgado. Mira su expresión de culpabilidad, parece que la empresa no está limpia ni por dentro ni por fuera. Lucy, deja de hacer el tonto. La policía está ocupada, estás obstruyendo su labor. Si no puedes hablar bien, no uses esas 4 palabras. O esa madre y esa hija se llevan a las niñeras y se van, o vamos a juicio. Mi padre era culpable y tras mucha persuasión, logró convencer a Gloria de que se llevara a Lulú de esta casa. Sin embargo, justo cuando se iban, Ethan me llamó. Lucy, ¿cómo pudiste echar a tu madre y a tu hermana de casa? Eso es demasiado. ¿No te da miedo que la gente en línea no te deje salirte con la tuya? Aparté el teléfono, no quería escuchar sus tonterías, y no pude evitar poner los ojos en blanco al ver la expresión de suficiencia de mi padre. Esto es asunto de mi familia, ¿qué tiene que ver contigo? Lucy, sé que atacas a Lulú por celos, pero tienes que entenderme también.
Soy un hombre y después de todos estos años sin ti, necesito a alguien a mi lado. Capítulo 3. Realmente no esperaba que después de todos estos años, Ethan aún no hubiera cambiado su hábito narcisista. Ethan, ¿no te tienes demasiado en alta estima? Mírate, ¿de verdad crees que mereces ponerme celoso? Tras decir eso, colgué el teléfono sin dudarlo. Luego miré fríamente a mi padre, quien estaba claramente furioso por la escena que tenía delante. Hija desagradecida, ¿cómo puedes hablarles así? ¿Sabes que el negocio familiar depende de ellos para sobrevivir? No pude evitar esbozar una sonrisa burlona y le respondí con sarcasmo. Entonces tú también eres un inútil. Una empresa tan grande cae en tus manos, y en solo 2 o 3 años, terminas dependiendo de otros para sobrevivir. Si esto se sabe, no digas que eres mi papá, me daría vergüenza. Mi papá también nunca esperó que dijera esas cosas. Estaba tan enojado detrás de mí que pateaba el suelo, pero, ¿qué le iba a hacer? No tiene forma de lidiar conmigo. Tras desalojar a todos los que no debían quedarse, la habitación se sintió mucho más vacía al instante, lo que me hizo sentir bastante cómodo. Además, ahora tengo que pensar en cómo ampliar mi red de contactos. Además, es evidente que hay algunos problemas con nuestro negocio familiar, pero ¿cuál es exactamente? Aún necesito investigarlo a fondo, de lo contrario, no podré abordarlo adecuadamente y podría acabar hundiéndome a mí también. Si quiero investigar, definitivamente no puedo confiar en terceros, así que tengo que tomar cartas en el asunto. Así que a la mañana siguiente le expliqué mis condiciones a mi padre. Claro que mi padre no estuvo de acuerdo. Después del escándalo que armé ayer, ¿cómo iba a dejarme volver a la empresa? De verdad, entrar no es nada fácil. Si no restauras la reputación de la familia ni traes de vuelta a tu madre y a tu hermana, ni te preocupes por los asuntos de la empresa. No pude evitar sonreír levemente, parece que su vigilancia sigue siendo superficial. Pensé que me pedirían algo muy difícil. ¿Se trata solo de traerlos de vuelta y restaurar la reputación de la familia? Si no, ¿qué? Bien, acepté dejarlos volver. En cuanto al tema de la reputación, te daré una respuesta esta tarde. ¿Puedo entrar en la empresa ahora? Mi padre claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente, pero debería tener sus propias estrategias. Supongo que solo quería que me incorporaran a la empresa y me dieran un puesto sin nada que hacer. Ya había hecho cosas así antes, por desgracia en aquel entonces solo podía sentir rabia y no hacer nada, pero ahora es diferente. Esa tarde invité a todos los invitados anteriores al lugar de la celebración, era la mejor oportunidad para forjar vínculos. Desafortunadamente después del revuelo de ayer, me resistía a volver a enfrentarme a algunas figuras muy importantes. Sin embargo, no es para tanto, una vez que genero un poco de revuelo, puedo ir a buscarlas fácilmente. Las figuras importantes siempre necesitan salvar las apariencias. El banquete de celebración finalmente comenzó entre la animada multitud. Al poco rato, alguien se acercó a charlar conmigo y por supuesto, la conversación giró en torno a mis habilidades. Estas habilidades se pueden dividir en capacidades académicas y habilidades para establecer contactos. Al fin y al cabo, quienes pueden acceder a un MBA en Harvard suelen ser ricos o influyentes, e incluso líderes en diversos sectores. Además, tras haber pasado tanto tiempo en el extranjero y haber desarrollado mi propia empresa, solo un par de mis contactos podrían sostener algunas pequeñas empresas durante 2 años. En el banquete de celebración de hoy, no están aquí para disfrutar de mi comida, sino para saborear mi rostro. Hablando de eso, es bastante sorprendente que la señorita Lucy se graduara de la Universidad de Harvard tan rápido, parece que ha pasado por mucho a lo largo de los años. Sonreí y levanté mi copa para brindar con todos. Aunque ahora solo soy la hija de un noble caído, mi valor ya no se mide por el poder de mi familia. Todo es gracias a la gente que me rodea. Hablando de eso, cuando estaba preparando mi tesis, si no fuera por la ayuda del señor Carlos, probablemente me habría costado mucho abrirme paso. ¿No es esto lo que quieren oír? Como quieren oírlo, naturalmente tengo que decírselo. Carlos es el rey del mundo financiero internacional, ¿cuánta gente quiere seguir su ejemplo? Se dice que mientras sea un negocio que le interese, sin duda cambiará. Sin embargo, esta persona siempre muestra cierta arrogancia al cooperar con otros países.
A menudo una simple reticencia puede arruinar por completo la cooperación, lo que hace que muchos en su país la amen y la odien a la vez. Ahora que de repente me he distanciado de quienes rodean a Carlos, comprendo naturalmente cuál es mi verdadero estatus. Así que cuando me hablaron, incluso usaron honoríficos. La señorita Lucy realmente nos abrió los ojos al pensar que podría recibir la guía del señor Carlos. Por suerte, muchos en nuestra academia son viejos conocidos suyos, así que no es difícil conocerlo. Ahora que todo está claro, al mencionarse el nombre de Carlos, la atención de todos sobre mí ha aumentado. Pero justo en este momento, alguien insiste en complicarme las cosas. Hermana, ¿por qué no invitaste a la familia a tu banquete de celebración? En cuanto escuché esa voz, me dio un fuerte dolor de cabeza. ¿Acaso Lulú es una tonta? Después de una escena tan desagradable ayer, ¿qué finge hoy? Con tanta gente alrededor, ¿no se siente cansada? Sin embargo, mi buena educación me impidió perder los estribos en el acto. Volteé la cabeza y le sonreí a Lulú, pero mis palabras no fueron muy agradables. ¿Para qué quieres que te invite? ¿Para acusarme de robarte a tu prometido o para hablar de cómo arruinaste mi fiesta? Lulú probablemente no esperaba que fuera tan inflexible. Después de todo, según su impresión, seguía siendo esa joven obediente de una familia de negocios. Después de replicarle un par de veces, Lulú de repente pareció a punto de llorar y se giró para lanzarse a los brazos de Ethan. Ethan, ¿tú y tu hermana nos culpan? ¿No deberíamos haber venido? Siendo sincera, solo Ethan aguantaría sus travesuras. Todos los presentes la miraron con expresión desconcertada. Aún así, el idiota de Ethan insistió en involucrarse, la abrazó y, tras darle un par de palmaditas para consolarla, me lanzó una mirada fría. Lucy, ¿podrías hablar con claridad? Lulú es tu hermana, todos sois familia. ¿Por qué tiene que ser tan feo entre vosotros? Yo no tengo una hermana así. Creo que necesito avisarle a Ethan. Mi madre murió hace unos días y mi padre trajo a una hija biológica solo un año menor que yo, lo que significa que la engañó cuando estaba embarazada. La hija de la amante no merece ser la hermana de mi Lucy. Capítulo 4. Lulú siempre ha odiado que la llamen hija de una amante, pero ahora no tiene forma de tratar conmigo. Después de todo, no puede revelar su verdadera naturaleza delante de Ethan. Hermana, te lo ruego por favor, deja de hablar de estas cosas, ¿de acuerdo? En aquel entonces mis padres se amaban de verdad. Sí, se amaban sinceramente, pero la pregunta es, ¿lo reconoce la ley? Si no lo reconoce, entonces solo eres una amante. Vuelve y haz que tu madre se esfuerce un poco más. Después de todos estos años, todavía no ha conseguido un certificado de matrimonio con mi padre. Debe ser duro para ella, ¿verdad? Mi burla desenfrenada finalmente hizo que Lulú se enfadara, se cubrió la cara y salió corriendo llorando. Este comportamiento mezquino es realmente vergonzoso para mí como empresario. Pero por suerte su madre no pudo conseguir un certificado de matrimonio con mi padre, así que no cuenta como parte del negocio. No es que a las dos, madre e hija, les falte ambición, sino que mi padre no se atreve. Porque en cuanto se case con Gloria, perderá sus acciones y será expulsado de la empresa, como lo dejó mi abuelo antes de morir. Por desgracia, este testamento es un contrato y mi padre también lo firmó. Durante tantos años, Gloria y Lulú lo han pasado mal, por lo que intentan por todos los medios aferrarse a Ethan. Solo casándose con Ethan podrán revertir por completo su relación de madre e hija. Sin embargo, parece que estas dos mujeres están destinadas a quedarse sin nada. A Ethan le gusta Lulú, pero eso no significa que esté enamorado. Ese día humillé a Lulú en mi propia fiesta, y al llegar a casa, mi papá me dio una paliza. Sin embargo, no puede discutir conmigo. Si de verdad quisiera hacerme algo, aún tengo la capacidad de causarle problemas. Después de todo, solo es el yerno de un empresario. Mi padre es yerno y se unió a la familia por matrimonio. Las acciones que posee se las dio mi abuelo por compasión, mientras que las mías me las legaron mi abuelo y mi madre tras su fallecimiento. No hace falta decir quién tiene más o menos, pero en aquel entonces mi madre estaba decidida a dejarme vivir una vida sencilla y estable, convencida de que mientras tuviera suficiente dinero para gastar, todo iría bien. Así que como mucho mis acciones pueden usarse para intercambiarlas por dinero y disfrutar de algunos dividendos, más allá de eso, no hay mucho que pueda hacer. No puedo hacer nada,
después de todo, la gente de la junta de accionistas no me reconocería. Pero ahora usaré mis habilidades para cambiar esta situación, pero no para salvar la empresa. Empecé a trabajar en la empresa sin problemas y efectivamente, mi padre me encontró un puesto muy vacante, ser su secretaria. Mi papá tiene muchas secretarias, pero en mi opinión, la mayoría son como amantes. Admiro la forma en que mi papá puso a su hija al lado de su amante. Pero al menos por fin entré en la empresa y ahora tengo la autoridad para ir a varios sitios. En mi primer día en la empresa, mi padre no me dio trabajo, pero seguía tan ocupado que sentía que iba a volar. Registré la situación de todos en la empresa. Comprender las diferentes circunstancias individuales es esencial para encontrar soluciones específicas. Por ejemplo, si algo sale mal, los primeros en ser culpados son los de finanzas. Así que deben tener mucho miedo de que la empresa audite las cuentas. Si la auditan, sus problemas serán inmensos. ¿Qué quieren entonces? Claro, quieren un nuevo chivo expiatorio. Justo cuando pensaba en quién debería ser este chivo expiatorio, Lulú entró inesperadamente en la empresa. Ay, querida hermana, mira el precio que pagaste para traernos a mi madre y a mí de vuelta a casa, y cómo usaste tu banquete de celebración para darle prestigio a la familia. Solo a cambio de una oportunidad de entrar en la empresa. Pero mírame, ni siquiera tuve que decir nada para entrar. ¿Qué puedo decir? Mi padre no puede evitar sentir lástima por mí. Para ser sincero, en cuanto la vi me sentí muy feliz, incluso muy satisfecho, al observarla de pies a cabeza. Nada mal, muy bien. Entonces, ¿en qué departamento te puso papá? Supongo que papá no se atrevería a dejarte manejar dinero, ¿verdad? Dicen que durante tantos años ha gastado dinero en ti, pero no te ha dado ningún bien. ¿Teme que lo malgastes todo? Lo decía sin darle importancia. Que este asunto salga adelante depende de las habilidades de Lulú. Lo que no sabe es que a mi padre ya le conviene poder darles dinero, porque todos los bienes a su nombre no se pueden regalar libremente. Si se doñan, el banco los reclamará. Esta era la situación que mi abuelo había establecido en su época. ¡Qué lástima! Después de tantos años de lucha, terminé sin nada, solo con un montón de dinero. Fundé una pequeña empresa y, de hecho, quebró. Esto es todo lo que supe gracias a un detective privado. Mi padre parece preocuparse por ellos, pero en realidad es increíblemente tacaño. Si no ha creado ningún negocio familiar, ¿cómo podría mantenerlos? Efectivamente, Lulú fue a la oficina de mi padre llorando, armando un escándalo e incluso amenazando con ahorcarse, y al final, de alguna manera, consiguió el puesto de directora financiera. Todos los de abajo se quedaron boquiabiertos, incluso preguntándose si mi padre se había vuelto loco. El exdirector financiero había sido enviado hacía poco, y ahora era un completo desastre. Si hubieran encontrado a alguien con experiencia para asumir el cargo, habría estado bien, pero con alguien como ella, ¿no sería eso solo un caos más intenso? Desafortunadamente nadie se atrevió a hablar, solo pudieron observar con impotencia cómo Lulú ocupaba su puesto como directora financiera. Lo que quiero es ver qué piensa en su corazón esta persona, que se suponía que iba a ser la directora financiera. Charlie, come algo. No importa cuántas cuentas tengas, no se terminarán hoy. Si no comes esta comida podrías morirte de hambre y no habrá un mañana. Para alguien que trabaja en finanzas, la idea de no tener un mañana es lo más aterrador, sobre todo cuando la hija del jefe lo menciona. Esta persona, a quien llamo Charlie, me quitó obedientemente la lonchera. Gracias, señorita Lucy. No hace falta que me dé las gracias, todos somos antiguos empleados de la empresa. Recuerdo que Charlie lleva aquí unos 7 u 8 años, así que es natural que sea el director financiero. Es una pena. ¿De qué me arrepiento? Él lo sabe muy bien, y solo puedo observar cómo aprieta los palillos. No hay nada que hacer. ¿Quién me dijo que no tenía un buen padre? Está bien siempre y cuando tu hijo tenga un buen padre. Pero hay que pensarlo bien, no mirar atrás. El director no consiguió el puesto, pero sin duda cargó con las consecuencias. He oído que últimamente se está llevando a cabo una investigación rigurosa. El mayor temor de los contadores es una investigación rigurosa. Si encuentran una empresa limpia, no hay problema, pero si se topan con una sucia, puede ser un verdadero problema. Efectivamente, esta empresa parecía cualquier cosa menos limpia,
así que cuando Charlie escuchó las palabras investigación estricta, tembló por completo. Capítulo 5. Últimamente siempre parecía estar discutiendo vagamente algunos asuntos de la empresa delante de Charlie, y le recordé que tuviera mucho cuidado. Charlie dijo con franqueza, aún no hemos obtenido los beneficios, así que no diremos mucho, pero no podemos dejar que otros se escapen. No sé qué le preocupa. Esta persona tiene una gran carga familiar, así que ha permanecido en esta empresa tanto tiempo principalmente por el alto salario. Últimamente he forjado una amistad con él y está dispuesto a compartir algunas palabras importantes conmigo. Señorita Lucy, no es que no esté dispuesto, he llegado a comprender que su vida en esta empresa también es dura, pero la mía también lo es. Sin este trabajo me cuesta mucho encontrar otro. Este Charlie tiene algunas habilidades, solo por la cantidad de deudas incobrables que tiene esta empresa puede saldarlas. Solo por eso, estoy dispuesto a creer en él. Charlie, tienes mucha experiencia. En su momento yo también entré en la empresa y me echaron en desgracia, sabes muy bien cómo fue. Ahora te digo que hay un lugar que te necesita, y el sueldo definitivamente no será peor que el que tienes ahora. ¿Irás o no? Al oír mis palabras, los ojos de Charlie se iluminaron al instante, como si un lobo hubiera visto a su presa. ¿En serio? Si no me crees, puedes ir a verlo. Los veteranos y competentes de la empresa pueden llevarte. Al fin y al cabo, la empresa pertenece a los comerciantes, y yo soy uno de ellos. Si la familia Tian no te valora, yo sí. Todos estos son antiguos empleados que lucharon junto a mi madre. Esta empresa definitivamente no va a durar, pero antes de eso, necesito encontrar la manera de alejar a esta gente. Con ellos cerca, lo que quiero hacer no necesariamente tendrá el doble de resultados con la mitad del esfuerzo, y recordarán mi amabilidad. Tampoco tengo que preocuparme porque alguien me apuñale por la espalda. Charlie lo pensó un momento y finalmente accedió a seguirme. Bajo su liderazgo, un grupo de antiguos empleados empezó a reflexionar en secreto. Sin embargo, antes de que Charlie se fuera, le pedí que me ayudara con una cosa más. Charlie, has encubierto tantas cuentas, ¿no temes que te investiguen? Sé que no tuviste más remedio que hacerlo. Quien haya querido encubrir esas cuentas debería asumir la responsabilidad, no te culpes. Esto ya quedó muy claro, hasta el más ingenuo debería entenderlo. Efectivamente, Charlie no me decepcionó, me trajo esas cuentas y muchas cosas ya estaban impecables. En realidad, no se puede decir que fueran impecables, ya que estas cuentas no tenían nada que ver con el hermano Ching, ¿verdad? Sin embargo, después de desmantelar a Charlie, también descubrí los secretos ocultos de esta empresa. Nunca imaginé que un negocio que antes era popular acabaría degenerando en una empresa turbia que blanquea dinero para otros. Lo que es aún más alarmante es que las pequeñas empresas involucradas en el lavado de dinero pueden ser fácilmente detectadas, mientras que las empresas más grandes, como los comerciantes, son más propensas a crear confusión. Y se han aprovechado de esta confusión para provocar problemas en secreto. Debo decir que mi padre es muy audaz, pero si esta empresa blanquea dinero en secreto, ¿por qué sigue dependiendo de la empresa de la familia Jian? Me cuesta un poco entenderlo, pero también sé que no puedo infiltrarme en la empresa de la familia Jian. Necesitamos pensar en otras maneras. No he dejado la empresa, pero aún así aproveché mi extensa red para beneficiar a varios socios. Sé que Ethan necesita resultados urgentemente ahora, de lo contrario, las personas que perdió la última vez son suficientes para hacerlo caer de su puesto en la familia Jian. Así que tomé la iniciativa de ofrecerle una rama de olivo y le propuse al señor Carlos que me invitara. En cuanto supe la noticia, mi teléfono casi se llenó de llamadas, incluyendo las de Ethan. Ethan, ahora es hora de trabajar, ¿para qué me necesitas? Escucharte llamarme Ethan de nuevo me trae muchos recuerdos, hacía tanto tiempo que nadie me llamaba así desde que te fuiste al extranjero a estudiar. No pude evitar soltar una risa fría, si mal no recuerdo, Lulú también lo llamaba así. Ay no, Lulú lo llama hermano. Para un hombre como él tan narcisista ni siquiera necesito halagarlo, con solo cambiar mi forma de dirigirme a él, él mismo llena los espacios en blanco. A veces admiro su capacidad para hacer eso. Es solo un título, no hay necesidad de tomárselo a pecho. Entonces, ¿de qué quieres hablar conmigo? Claro que tengo algo que contarte. Me enteré de que el señor Carlos aceptó tu invitación y viene a Waxia.
¿En serio? Supongo que se trataba de esto, todos en la industria lo saben. Ya se lo he contado a muchos amigos y le pedí a Lulú que te avisara también. ¿No lo sabías? Ethan se quedó un poco desconcertado, pues claramente desconocía el asunto. Le dije a Lulú que le informara a Ethan que el señor Carlos viene a Waxia. Sin embargo, cuando lo mencioné, también bromeé un poco con Lulú, lo que la puso muy celosa. Pensé que no diría nada, y así fue como terminamos en la situación actual. Lulú podría haberlo olvidado. Bueno, Lulú es realmente especial, todos saben lo importante que es el señor Carlos para el mundo financiero. ¿Cómo podría alguien olvidarlo? Pero no importa, me alegra que hayas venido. El señor Carlos llegará a China en 3 días y le daré una fiesta de bienvenida. Debes acordarte de venir. Además, el señor Carlos es un soltero empedernido y no le gusta tener a las acompañantes de nadie cerca cuando hablamos de trabajo. Lo dije con una sonrisa, pensando que debía parecer amable, pero él pareció percibir una especie de amenaza. De hecho, empezó a jurarme lealtad repetidamente. No te preocupes, no traeré a Lulú. No dejaré que te avergüences. Pase lo que pase, aún tengo que agradecerte. Sabía que no olvidarías nuestros sentimientos del pasado. Apreté los labios sintiendo que mi cara estaba a punto de congelarse. Por supuesto, no olvidaría nuestros sentimientos del pasado. En aquel entonces mi madre acababa de fallecer y mi padre trajo a su amante a casa. En ese momento sentí que el cielo estaba a punto de derrumbarse. Pensé que lo había perdido todo, pero fue Ethan quien me dijo que aún lo tenía. En ese momento lo consideré mi salvación. Inesperadamente fue él quien más me dolió. Crecimos juntos, claro que hay viejos sentimientos, pero ahora no podemos mantenernos en contacto demasiado para evitar malentendidos con Lulú. Podría venir a buscar problemas. Ethan no dijo mucho después de eso, solo me recordó que el clima ha estado inusualmente cambiante estos días y que me asegurara de abrigarme. Pero dio la casualidad de que yo, sin querer, escribí esas 2 simples palabras de preocupación en el chat de Lulú. Lulú también es muy capaz, pero en solo 10 minutos, cuando Ethan y yo ni siquiera habíamos terminado nuestra taza de café, ya había entrado hecha una furia. Capítulo 6. Fingiendo ser débil como siempre, en cuanto Lulú llegó sin decir palabra, lloró y se arrodilló frente a mí. Hermana, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Me prometiste que no volverías a ver a mi prometido, porque lo ves en secreto? En cuanto dijo esto, todos a mi alrededor se atrajeron, y algunos incluso empezaron a sacarme fotos. Fruncí el ceño de inmediato y miré a Ethan con incomodidad. ¿No dijo Ethan que le gustaban las chicas delicadas que no sabían cuidarse solas? Entonces mejor le armé un espectáculo. Efectivamente, cuando Ethan vio mi mirada suplicante, su masculinidad se avivó. Lulú, deja de hacer tonterías. Quedo con tu hermana por algo, hablamos de trabajo. Pero Lulú no me escuchaba en absoluto, después de todo, Ethan era alguien a quien ella me había arrebatado. Ethan y yo éramos amigos de la infancia desde hacía muchos años, pero mi negativa a mostrar debilidad nos llevó a romper. Pero ahora es diferente, he aprendido a mostrar debilidad, lo que le da mucho miedo a Lulú. Así que necesita aferrarse aún más a Ethan. No lo puedo creer. Si quieres hablar de trabajo, ¿por qué no lo haces en la oficina? Además, ¿de qué trabajo puede hablar mi hermana contigo? No tiene ningún puesto en la empresa. Hermano Ethan, si no puedes soltar a mi hermana, puedo hacerme a un lado para dejarte paso, pero por favor no me mientas, ¿de acuerdo? Ethan aún sentía algo por ella. En cuanto escuchó a Lulú decir eso, se le ablandó el corazón y dio un paso adelante para abrazarla. Lulú, no le des tantas vueltas. En realidad, no hay nada entre tu hermana y yo. Está estudiando en el extranjero y ha conocido a mucha gente famosa. Esta vez ha vuelto para presentarles a sus amigos de la industria, y yo solo estoy aquí para unirme a la diversión. En ese momento sonreí con dulzura, mientras que la persona a mi lado había perdido la curiosidad inicial. Lulú, no seas tan sensible. La confianza es fundamental en un matrimonio. Además, soy tu hermana. ¿Cómo puedes siquiera dudar de mí? ¿Y cómo no puedes ayudar a Ethan con su negocio? ¿No puedo yo ayudar un poco a mi cuñado? Al fin y al cabo, la situación de mi cuñado en casa no es muy buena ahora mismo.
Lo que dije podría considerarse una herida muy dura en el orgullo de Lulu. Lo que más odia en su vida es no poder compararse conmigo. Cuando nos graduamos juntos de la universidad, también entramos juntos en la empresa. Fue precisamente porque durante el concurso para un proyecto, el cliente declaró claramente que quería adoptar mi propuesta, lo que la enfureció tanto que filtró secretos de la empresa a la competencia. Para librarse de toda sospecha, me incriminó por este asunto. En aquel entonces mi padre sabía perfectamente que me habían hecho un gran daño, pero por desgracia, Ethan ya había dejado claro que estaba interesado en Lulu. Para lograr esta colaboración, mi padre finalmente decidió delatarme. Me permitió cargar con la reputación de filtrar secretos de la empresa y me expulsó. Tengo muy claro que con semejante reputación, jamás encontraría otro trabajo. Si sigo en la empresa, solo seré visto con sospechas e incluso conspiración contra mí de nuevo. Además, dada mi situación en ese momento, incluso si tuviera acciones, los demás accionistas no me apoyarían sinceramente. Pensando en esto, no tuve más remedio que retirarme para avanzar. Pasé 2 años enteros, impulsado por la determinación, para entrar en Harvard. Mis calificaciones ya eran excelentes, pero solo renuncié a mi futuro porque Ethan dijo que no quería que me alejara demasiado de él. En segundo año, dejé de estudiar en el extranjero y también de mi admisión garantizada, solo para poder quedarme con Ethan. Pero ¿quién hubiera pensado que en tan solo un año, se enamoraría perdidamente de mi hermana? Más tarde me enteré de que llevaban mucho tiempo juntos, solo que Lulu no quería que yo destacara demasiado, lo que la convertía en blanco de burlas. Incluso me ayudó a bajar de la plataforma. En ese momento solo puedo culparme por ser tan ingenua, renunciando a mi futuro por un hombre. ¿Y ahora qué? Regresé a mi país con gloria y traía una gran cantidad de contactos. Y en cuanto regresé me convertí en el centro de atención, sin importar cómo se comparara, siempre estaría un paso por debajo de mí. Al ver mi dulce sonrisa, Lulu me lanzó una mirada venenosa. Sin embargo, al mirar a Ethan, seguía mostrando una expresión de sumisión. El hermano Ethan me culpa, es mi culpa por ser inútil. Si tuviera contactos como mi hermana, podría ayudarte. Mi hermana es increíble, ha llamado la atención de tanta gente. Esta afirmación tiene un toque de humor, este círculo siempre ha sido injusto con las mujeres. Si fuera la esposa de alguien importante, pensarían que esta mujer es bastante impresionante. Si se tratara de algún jefe importante o de cierto director ejecutivo, pensarían que esta mujer debe ser muy hábil en la cama. Igual que ahora, aunque me gradué de una universidad prestigiosa, con solo decir una palabra, la gente pensará que mis contactos se obtuvieron por medios ilícitos. Sin embargo, la verdad es que espero con ansias que difunda rumores sobre mí, cuantas más tonterías haga, más rápido acabará. Claro que mi hermana es impresionante, después de todo, logró entrar en Harvard, así que no puede ser que no tenga habilidades. Aunque yo no tenga habilidades, mis compañeros de clase son todos ricos o poderosos, y es imposible que no tenga alguna conexión con ellos. Esto es algo que no puedes entender, hermanita. No quería perder más tiempo discutiendo con ellos, así que tras un breve intercambio, salí del restaurante. Unos días después el señor Carlos llegó al país sin contratiempos y fui a recogerlo con un grupo de empresarios de élite. Esta vez, me aseguré de darle una gran bienvenida. Por muy orgulloso que fuera Carlos, tenía que mostrar respeto. De hecho, no lo conozco muy bien, solo hemos tenido algunas interacciones. Esta vez lo invité no para colaborar, sino simplemente para que disfrutara de una visita y, de paso, para que me ayudara a montar un espectáculo. Aunque el señor Carlos tiene más de 50 años, aún conserva un corazón de niño. Él sabía que quería jugar a un juego engañoso, así que vino con gusto, y además fue una oportunidad para un viaje. Hola, ¿qué tal? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Dijiste que esta vez te harías cargo de mi viaje. Por supuesto, te invité, así que me encargaré de todo. Como decimos, se trata de ver a Buda en Occidente. De acuerdo, seguiré tus preparativos. Invité a Carlos a un lugar acordado previamente, y había unos 5 o 6 peces gordos de diversas industrias sentados en la sala, y Ethan también aprovechó la oportunidad para colarse. Por acuerdo mío, él también se sentó junto a Carlos. Capítulo 7. Al verlos charlar animadamente, cumplí mi objetivo y tuve la oportunidad de tomar algunas fotos para enviárselas a mi querida hermana.
Fue solo que después de confirmarlo vio la foto y me retracté de inmediato. Esta era su treta favorita antes, enviarme unas fotos provocativas y luego retractarse rápidamente al verlas, para que cuando fuera a confrontarla, no tuviera nada en mis manos, ninguna prueba. Lulu fue incluso más rápida de lo que imaginaba. Antes de que Ethan siquiera mencionara la colaboración entre las dos compañías, ya había entrado corriendo a la sala privada. En cuanto se abrió la puerta, Lulu se quedó atónita. Pensó que estaba sola con Ethan en la sala privada, e incluso trajo a un grupo de amigas para pillarme en el acto. Pero para su sorpresa, en cuanto se abrió la puerta de la habitación, había al menos 9 hombres corpulentos sentados dentro, además de mí. Sobre todo entre estos 8 o 9 hombres, varios le resultaban muy familiares, eran habituales en las noticias financieras. Cualquiera, incluso mínimamente relacionado con este círculo, los reconocería. Este grupo de jóvenes vestidas de forma extravagante se asustó al instante. Ethan también estaba atónito, y de inmediato se levantó y corrió a agarrar a Lulu e irse. ¿Para qué estás aquí? ¿Para causarme problemas? Lulu se quedó desconcertada al principio, pero luego comprendió que estaba conspirando contra ella. Así que me lanzó una mirada feroz, pero en ese momento, le sonreí y dejé escapar un suspiro. Pasen si pueden. Al ver mi actitud provocativa, Lulu ignoró todo lo demás, se quitó de encima la mano de Ethan y entró. Hola a todos, soy la prometida de Ethan, me llamo Lulu. Disculpen, no sabía que hoy recibían invitados distinguidos. Pensé que, ya que mi prometida está aquí, debería subir a conocerlos. Todos los que estaban sentados se sintieron incómodos por su comportamiento. Debería haber visto al entrar que este no era un lugar donde uno podía simplemente entrar y hablar. Pero no solo entró corriendo, sino que también pronunció un montón de palabras afirmando su soberanía. ¿Qué está haciendo? ¿Intenta presumir? En ese momento, no solo los demás fruncieron el ceño, sino que Carlos también lo hizo. Disculpe, ¿puedo preguntar quién es su prometida? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que declarar delante de mí que está comprometida? Ethan entendió que Carlos lo señalaba, pero no se atrevió a admitirlo directamente. Así que solo pude ayudar un poco desde fuera, diciendo, lo siento mucho, señor Carlos, puede que tenga asuntos familiares que atender. Hablemos con los demás compañeros por ahora. Tras decir esto, miré rápidamente a Ethan, indicándole que se llevara a Lulu. Él también se dio cuenta, adelantándose para agarrar a Lulu y sacándola. Desafortunadamente la insonorización de esta habitación privada no era muy buena, y podíamos oír su discusión y gritos en el pasillo. Independientemente de las circunstancias, Carlos sigue siendo un forastero, y el escándalo que causó dejó incluso a los grandes jefes locales presentes bastante avergonzados. Al final, esta reunión de bienvenida terminó mal, sin lograr ninguna cooperación. Un grupo de jefes que llegó entusiasmado se marchó decepcionado, y sin duda difundieron los chismes de hoy entre la comunidad empresarial. Sin embargo, eso es un tema para más adelante, dada la situación actual, ya es una incógnita si Carlos podrá colaborar con los jefes locales. Y la raíz de todo este problema es nuestra señorita Lulu. Tras sufrir tal injusticia, Lulu, como era de esperar, regresó a casa y lloró desconsoladamente. Así que al regresar, me encontré con la ira de mi padre. ¿Cómo te atreves a volver? Deberías haber muerto ahí fuera por lo que hiciste. ¿Sabes lo que dicen de Lulu? Claro que lo sé, ¿de qué otra manera disfrutaría del espectáculo? Ya que papá cree que Lulu hizo algo mal, debería disciplinarla como es debido. ¿De qué sirve regañarme? ¿Regañarme significa que el señor Carlos volverá a cooperar con la familia Jian? Tengo un poco de curiosidad, ¿acaso mi papá se ha vuelto loco con manteca? Invité a Carlos, ¿no debería estar hablándome con cariño ahora? Si puedo animarme, ¿no sería pan comido cooperar con la familia Jian? Pero insiste en fingir ser un padre delante de mí. Te lo digo, tienes que ir a buscar al señor Carlos ahora mismo, cueste lo que cueste, aunque tengas que dormir en su cama, tienes que traerlo de vuelta conmigo. Al oír esto, no pude evitar reír a carcajadas. Papá, ¿alguna vez has oído que el señor Carlos es soltero? ¿Quieres que duerma en su cama? ¿Intentas asustarlo? Y para ti como padre, una hija es solo un juguete en tus manos, ¿de verdad puedes mandarla a la cama de otro cuando quieras? ¿O solo me tratas así a mí?
Si solo me tratas así, entonces el último vestigio de afecto padre-hija entre nosotros debería romperse. Planeo dejar la empresa y retirar mis acciones. ¿Estás dispuesto a hacerlo, papá? No te dejes engañar por su aparente bravuconería. En cuanto menciono algo tan punzante como esto, todos se echan atrás. Pero mi papá no se atreve a bajar la cara, pero no importa, Gloria sí. Lucy, ¿qué dices? ¿Cómo puedes retirar tus acciones? Tu madre te legó esta empresa. Si te retiras, la empresa quebrará. Todos somos familia, ¿cómo puedes decir esas cosas? Tu padre estaba demasiado ansioso antes. Como su hija, deberías ser más comprensiva. Después de todo, Ethan creció contigo. Debe ser duro para ti verlo sufrir, ¿verdad? Así que deberías pensar rápido en cómo hacer que el señor Carlos regrese. Eso sería bueno para ti y para todos. Con razón ha estado con mi padre durante tantos años, si ha hablado tan poco. Me ha dado mucha importancia, pero por desgracia, no le creo. ¿Podrías decirle eso a alguien más? Si no quieres que venda mis acciones, está bien, puedo vendérselas a mi papá, pero me temo que no podrá pagarlas. En cuanto dije esto, los tres abrieron los ojos de par en par. Habían intentado innumerables veces que vendiera mis acciones, pero siempre las había retenido con firmeza, negándome a ceder pase lo que pase. Pero ahora que lo había mencionado yo mismo, ¿cómo no iba a ser una sorpresa? Aún así, había un atisbo de confusión en los rostros de los tres, no podían entender cómo mi cambio podía ser tan drástico. Pero nada de eso importa, mientras sus deseos sean lo suficientemente fuertes, acabarán accediendo. Pero no esperaba que fueran tan rápidos. Bueno, lo compro. Capítulo 8. Mi padre prometió comprar las acciones que tenía, pero desafortunadamente no tenía suficiente efectivo, así que decidió intercambiar algunos de sus activos. Al principio quería hacer una treta sin invertir, pero como no mordí el anzuelo, tuvo que sacrificar al niño para atrapar al lobo. Tras firmar el contrato de transferencia de acciones, a partir de ese día, rompí oficialmente mi vínculo con esta empresa. Al salir de la puerta de la empresa y mirar atrás, al imponente edificio de oficinas 5A, mi corazón se llenó de infinitas emociones. Esta empresa es el proyecto de toda la vida de mi abuelo. Cuando mi abuelo envejeció, se la cedió a mi madre. De joven, mi madre me llevaba a recorrer este edificio de oficinas. Mi madre dijo que este era el fruto de su arduo trabajo y el de mi abuelo, y que debía protegerlo bien, pasara lo que pasara en el futuro. Desafortunadamente, como hija inútil, no pude seguir con esta compañía. La única forma que se me ocurre de dejarla atrás es romper antes de poder establecer algo nuevo. Tras dejar la empresa, renuncié oficialmente. En fin, mi objetivo se ha cumplido, así que presenté mis solicitudes de empleo a varios cazatalentos. Al fin y al cabo, con un MBA de Harvard, mi currículum brilla con luz propia, y la incorporación del señor Carlos, que incorporé recientemente, le ha dado un toque de distinción. Poco después de que se diera la noticia, decenas de empresas me echaron ramas de olivo. Lo que me sorprendió fue que Ethan también me enviara un mensaje en ese momento. Me invitó a reunirme en la cafetería de abajo de su oficina, y no me negué, arreglé rápidamente y me dirigí hacia allá. Ethan, no esperaba que vinieras a buscarme. Lo siento mucho, el señor Carlos ya regresó a su país. Hablando de esto, todavía tengo una expresión de suspiro. Supongo que mi apariencia también le ha traído malos recuerdos. La expresión de Ethan se ensombreció un poco, pero enseguida volvió a la normalidad. No pasa nada, seguro que habrá otra oportunidad. Mientras tú, el Buda viviente, estés aquí, no hay necesidad de preocuparse de que el señor Carlos no vuelva, ¿verdad? Entiendo lo que quiere decir, simplemente quiere que me una a su empresa y use mis sólidas conexiones para brindarle más oportunidades. Sin embargo, las mujeres demasiado inteligentes no son muy apreciadas, lo cual es una verdad constante, así que fingí estar un poco confundido. Ethan, ¿qué quieres decir con eso? No lo tengo muy claro. ¿Aún no lo tienes claro? Espero que puedas venir a trabajar a mi empresa. Sé que estás buscando trabajo por todas partes y que tu padre te echó por culpa de Lulu. Al fin y al cabo crecimos juntos, y no puedo verte en la calle, así que ven a mi empresa. Fingí alegría, pero después de un tiempo poco a poco lo rechacé.
Lo siento, hermano Ethan, no puedo ir a tu compañía. ¿Por qué? Ethan me miró con ansiedad. ¿Por qué no puedes ir a mi compañía? Ethan, ya estás comprometido con Lulu, y el día del compromiso me sentía fatal, y fue una escena muy desagradable. Si fuera a tu compañía y Lulu se enterara, sin duda se pondría muy triste. Mientras decía estas palabras, no pude evitar bajar la mirada. Realmente parecía una expresión de desconsuelo. No sé si mi padre le habrá infectado el cerebro a Ethan, pero ese día casi nos agredimos. Incluso se han dicho palabras tan duras, pero en este momento prefiere creer que me estoy rindiendo ante él, cuando en realidad solo me estaba aferrando. No debería considerarse que realmente lo crea, sino que está dispuesto a creerlo, ya que está dispuesto, mejor cedo un poco más. Ethan, de ahora en adelante no vuelvas a mencionar nuestros sentimientos del pasado. Lulu me ha hablado de esto varias veces. La situación entre los tres necesita una solución, y me estoy preparando para irme del país. En cuanto supo que me iba, Ethan se puso nervioso. ¿Por qué irse si todo está bien? ¿Es solo por Lulu? No tienes que preocuparte por ella, no dejaré que te moleste. Si no quieres que sepa que estás en mi compañía, no se lo diré. En fin, se pasa el día de compras o en la peluquería, y nunca viene a mi compañía. No es muy conveniente que se encuentren. Tras sus reiteradas promesas, finalmente acepté trabajar en su empresa. Esta vez al entrar, ya no era un puesto trivial, él realmente quería exprimirme al máximo. Me asignaron al departamento de negocios para ampliar mi red de contactos eficazmente. También demostré mis habilidades al conseguir 2 pedidos importantes del extranjero. Desafortunadamente es probable que estos 2 pedidos fracasen, espero que la familia Jian pueda gestionarlo. Ethan, por otro lado, estaba sumamente feliz y no mostró ninguna preocupación por las consecuencias de estas 2 órdenes. Seguía muy interesado y me invitó a cenar juntos. Claro que la cena quedó inconclusa porque, mientras comíamos, le envié una foto a mi querida hermana. La foto pasó rápidamente, pero creo que ella debió haberla visto. Así que esa noche, justo cuando Ethan estaba a punto de empezar a comer, recibió una llamada de Lulu. No sé qué dijo al otro lado del teléfono, pero Ethan tenía muchísima prisa. Lucy, lo siento, pero ha surgido algo urgente y necesito volver enseguida. Cenemos juntos la próxima vez. Se fue apresurado después de decir eso, parece que Lulu estaba ansiosa. En realidad no tenía por qué comer, pero era difícil organizarlo, así que ¿por qué no disfrutarlo? Después de cenar y de volver a casa, recibí una llamada del extranjero enseguida. Me dijeron que podía actuar ya. Así que también hice los preparativos necesarios. Durante el tiempo que siguió concentré todos mis esfuerzos en facilitar estos 2 pedidos grandes, ignorando por completo a Lulu y a los demás. Pero Lulu terminó presumiendo delante de mí. Hermana, de verdad que no lo entiendo. Papá ya te echó porque sigues aquí. Me quedo, claro, porque alguien quiere que me quede, ¿no? La verdad es que no quiero perder el tiempo con ella aquí, después de todo, ando muy justo de tiempo. Mi hermana no puede estar diciendo que es mi hermano Ethan quien quiere que te quedes, ¿verdad? Es imposible porque ya estoy embarazada, y mi hermano Ethan no ignoraría a su hijo. Nunca imaginé que Lulu tuviera habilidades, que supiera que era lo más importante para él en ese momento, e incluso tomó la iniciativa de embarazarse. Simplemente no sé si podrá evitar cargos criminales por estar embarazada. Capítulo 9. Después de todo, la empresa de su familia está al borde del colapso, con un grupo de empleados veteranos que ya se han marchado y nadie que los ayude a solucionarlo. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que la empresa quiebre. ¿Estás embarazada, eh? ¡Felicidades! Pero ya que estás embarazada, ¿cómo te atreves a presentarte delante de mí? ¿Y si te empujo sin querer? ¿No serían todos tus esfuerzos en vano? Al oírme decir eso, Lulu se sobresaltó al instante y retrocedió 2 pasos bruscamente. Es realmente impactante ver a una persona embarazada, que aún usa tacones altos sin ningún miedo. No creas que puedes hacerle daño a mi hijo. Si te atreves a tocarlo, Ethan no te dejará ir. Entonces, ¿por qué no lo intentas? En el momento crítico, tu hermano Ethan te ayudará o me ayudará a mí. ¿Quieres apostar? Le encantaba jugar conmigo, y una vez apostó delante de Ethan.
Esa vez perdí y lo acepté con entusiasmo. Pero esta vez me temo que no podrá asumir la pérdida. ¿A qué quieres apostar? En el banquete de cumpleaños de la anciana Jon, a ver quién sale eliminado, ¿te atreves? Ella está bastante segura de esta apuesta, después de todo, ahora está embarazada de Ethan. Hermana, de verdad no entiendo por qué siempre te sobreestimas. Entonces, ¿apuestas o no? Claro que apuesto. De hecho, exista o no esta apuesta, tanto él como la familia Hyan están destinados a perder, pero a mí me sigue pareciendo divertido arriesgarme, así que quiero intentarlo. Así que el día del banquete de cumpleaños de la señora Hyan, salí con el socio extranjero de la familia Hyan. Lulu salió del brazo de Ethan. Entre el tintineo de copas, Ethan conversaba sin parar con el jefe a mi lado. Al fin y al cabo, los dos contratos importantes que la familia Hyan firmó recientemente los firmó él mismo. Es una lástima que la perspectiva de Ethan sea tan superficial, no se ha dado cuenta de que la persona a mi lado ha estado temblando todo el tiempo. Después de todo, no es un jefe de verdad. Un grupo de jefes se apresura a preguntar, ¿cómo no iba a estar nervioso? De verdad que no me lo esperaba. Luke es tan joven, pero ya ha expandido un negocio tan grande al extranjero. El pedido que firmamos esta vez es muy importante para nuestra empresa, y deben recordar volver a visitarnos más a menudo cuando tengan tiempo. Este supuesto Luke sonrió con ironía, riéndose un par de veces, pero no dijo nada a toda la sala. La gente de los alrededores solo pensaba que este joven parecía demasiado distante, pero ¿quién podría culparlo por ser capaz? Poca gente le reprochaba eso. En medio de la charla, Luke había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y nadie sabía a dónde había ido. Sin otra opción, solo pude acompañar a Ethan mientras lo buscábamos por todas partes. Después de buscar por todas partes, los dos terminamos en el patio trasero de su familia. Ethan, ¿aún tienes este columpio puesto? Creía que ya lo habían desmontado. Creo que Ethan no recuerda para nada el origen de este columpio, su mente está llena de pensamientos sobre Luke, preguntándose a dónde fue. También pensaba usar este banquete para asegurar los pedidos para la segunda mitad del año. En ese momento, al oírme mencionar de repente el columpio, pensó en mi buena relación con Luke e intervino. Claro, ¿cómo podría desmantelar algo relacionado contigo? Esta maldita cosa habla sin pensar, ¿cuándo tuvo algo que ver conmigo? Pero basta porque para cuando salimos los dos solos, Lulu ya nos había seguido. Noté que Lulu estaba mirando, así que corrí hacia Ethan. Ah, ¿es Luke ese de ahí? Madre mía. Justo cuando terminaba de decir eso, me giré sin querer y vi a Ethan mirando, pero no vi a Luke en absoluto. También porque lo pillé desprevenido en ese momento, terminé aferrándome a él. Ethan aún no había reaccionado cuando Lulu, escondida entre las sombras, explotó de repente. ¿Qué haces? Lucy, perra, suelta a mi marido. Corrió hacia mí y me arrancó de Ethan. Ethan aún no había reaccionado, y para cuando lo hizo, yo ya estaba sentada en el suelo. Por desgracia, Luke vio toda la escena. Señorita Lucy. La expresión de Ethan cambió al oír la voz de Luke. Luke corrió hacia mí en 3 pasos rápidos y amablemente me ayudó a levantarme del suelo. Señorita Lucy, ¿está bien? Ethan sintió una oleada de pánico, era la misma situación otra vez, igual que con el señor Carlos la última vez, y ahora con Luke. Así que le daba igual si Lulu estaba embarazada o no, y le gritó furioso. ¿Ya has tenido suficiente de tus tonterías? Ya dije que tengo asuntos serios que discutir, ¿por qué me sigues todo el día? Date prisa y sal de aquí, si me causas más problemas tú. Ethan nunca había perdido los estribos con Lulu de esta manera, y por un momento, la dejó atónita. Ethan, ¿qué quieres decir? ¿Intentas echarme? Ella todavía quería poner cara de lástima, pero Luke no le dio esa oportunidad. Señor Ethan, si no fuera por la señorita Lucy, no elegiría su empresa para esta colaboración. Espero que lo entienda. Una vez dichas esas palabras, Ethan comprendió sin problema y echó a Lulu directamente. Mientras la sacaban a rastras, ella no olvidó mirarme. Eso debe ser cada vez más exasperante. Porque le mostré una sonrisa provocativa. Sé muy bien que Lulu no lo dejará pasar fácilmente, le encanta presumir de su identidad de segunda generación adinerada en línea.
Hasta ahora se ha convertido en una celebridad de Internet bastante famosa, y supongo que sus métodos de venganza probablemente incluirán acoso en línea. Pero casualmente esto también era algo que tenía en cuenta en mis planes. Efectivamente, Lulu inició una transmisión en vivo en línea, y sus palabras giraban en torno a cómo yo, como su hermana mayor, le había robado a su prometido. No solo trabajo en la empresa de su prometido, sino que también tengo una relación ambigua con él. Pobrecita, ahora está embarazada y su prometido la echó del banquete. El título de la otra mujer es una noticia explosiva, se escuche a donde se escuche. Además, mi hermana echó leña al fuego al publicar varias fotos íntimas mías con diferentes hombres. Durante un tiempo las críticas en línea fueron abrumadoras, prácticamente me había convertido en una rata en la calle, todos me gritaban que me golpearan. Ethan no esperaba que las cosas salieran así, empezó a llamar frenéticamente a Lulu, pero por desgracia, tras varias llamadas, no hubo respuesta. «Dame a Lulu, ¿quiere arruinarme?». Con cara de agravio lo miró tímidamente y le instó: «Ethan, tienes que pensar en una solución rápido, si esto sigue así, no puedo quedarme aquí más tiempo». Tras respirar hondo varias veces, Ethan recibió una llamada de Luke en ese momento. Capítulo 10. La llamada de Luke no fue más que un recordatorio para que Ethan no olvidara que aún tenía 2 pedidos, de los cuales podía arrepentirse en cualquier momento. Después de todo, el contrato firmado anteriormente era solo un acuerdo a corto plazo, lo que significaba que una vez completado este pedido, no habría más tratos entre las 2 empresas. Para retener a este importante cliente, Ethan respondió en línea de inmediato. Para mi sorpresa, Ethan les dijo a todos que él y yo éramos la pareja real, y que Lulu era solo una tercera persona que intervino para ayudarme a restaurar mi reputación. Además, Ethan contactó con muchos viejos amigos para aclarar la situación. Enseguida, Lulu se convirtió en tendencia en Internet con insultos, e incapaz de soportar tal tormento, vino a confrontarme. Es solo que eligió un mal lugar. ¿Cómo pudo hacerlo en la empresa? Debería haberme contactado en privado. Lucy, sal de aquí. Maldita mujer, es todo culpa tuya. Alentaste al hermano Ethan a tratarme así. Sal de aquí. Lulu maldijo todo el camino mientras subía corriendo al último piso de la compañía. Estaba destrozando cosas en la oficina del último piso cuando por fin me vio salir de la oficina de Ethan. Cuando nos vio a Ethan y a mí salir de la oficina uno tras otro, su tensa razón se desmoronó por completo. ¿De verdad que están haciendo el tonto en la oficina? Son asquerosos. Ella gritó y se abalanzó sobre mí para golpearme, pero Ethan la agarró de la muñeca. Lulu, ¿ya has tenido suficiente de tus travesuras? Yo no, hermano Ethan. Dijiste claramente que siempre me tratarías bien. ¿Por qué cambió todo en cuanto regresó? ¿Has olvidado cómo nos insultó a ambos ese día en la ceremonia de compromiso? Está bien si no lo menciona, pero en cuanto lo hace, Ethan se llena de ira. A medida que mi reputación crece, mucha gente sabe de mi banquete de celebración, que de repente se convirtió en un banquete de compromiso. Ethan casi se ha convertido en el hazmerreír del círculo. Y todo esto es gracias a Lulu. Ethan me dijo una vez que nunca tuvo la intención de que las cosas salieran así, y que no era la exigencia de la familia Gian salvar las apariencias ni armar tanto alboroto e invitar a tanta gente. Todo era simplemente Lulu actuando por su cuenta, y mi padre la consentía ciegamente, por eso se convirtió en una broma tan grande. Hasta el día de hoy, Ethan aún lamenta lo que pasó ese día. Pero quiero saber, si no está de acuerdo, el que estaba en el escenario en ese momento sería un perro. Ya basta. ¿Cuántas veces tienes que mencionar esto? Si no fuera por ti, ¿habría perdido tanto prestigio? ¿Podría la familia Gian convertirse en una broma en el círculo? Deja de causarme problemas, ya me has causado suficientes. Date prisa y regresa. Sin embargo, sus palabras no sirvieron de nada, para la ya frenética Lulu, nada era más importante que sacarme de ahí. Así que Lulu se abalanzó sobre mí de nuevo, y por supuesto, Ethan haría todo lo posible por protegerme. En el forcejeo entre ambos bandos, incluso empujaron a Lulu al suelo. La parte inferior de su cuerpo comenzó a sangrar en el acto y Ethan, asustado, llamó inmediatamente a una ambulancia. Lulu fue llevada al hospital y tras los esfuerzos del médico, no pudieron salvarla. Este incidente impactó aún más a Lulu, quien pronto anunció públicamente en línea que su hijo había fallecido.
Él lloró desesperado en línea y rápidamente provocó una ola de ataques de ira en Internet. Fue en ese momento que alguien en línea reveló toda la historia de amor entre Ethan y yo, con detalles claros y fotos. Esto causó un gran revuelo en línea al instante, con todos maldiciendo a Ethan como un canalla por engañar a dos hermanas, mientras que algunos también criticaron a Lulu por ser la amante. En fin, se lanzaron todo tipo de insultos, y la empresa de la familia Jian sufrió graves pérdidas, con la bolsa de valores desplomándose al borde del colapso. En ese momento Ethan volvió a acordarse de mí, pero por desgracia, para cuando pensó en mí, ya había desaparecido. Luke, suplicante y lastimero, me abrió la puerta del coche con cuidado, listo para darme la bienvenida de nuevo a la empresa. Jefe, por favor, no me hagas pasar por esto la próxima vez. Cuando ese grupo de jefes me rodeó, casi pensé que me iban a comer. No pude evitar reírme, este niño sí que tiene un corazón pequeño. ¿De qué tienes miedo? Estoy aquí a tu lado. Jefe, deja de hacer esas bromas. Si sigues así, no puedo quitarme la sensación de que estás conspirando para usurpar el trono. ¿No es genial? Después de media vida siendo jefe, ya no tendré que soportar que me intimides. Luke tenía una expresión triste y no pudo evitar hacerme una mueca graciosa. Entonces supongo que todavía me estás intimidando, esos jefes dan más miedo que tú. No dije nada y me subí al coche, seguí a Luke mientras levantábamos polvo y nos alejábamos. Unos días después la empresa de la familia Jian se sumió en el caos, intentaron por todos los medios contactar con Luke, pero nadie respondió. Mientras tanto, la reputación de la familia Jian se desplomó y el público en general comenzó a boicotear sus productos, lo que resultó en una acumulación de artículos sin vender que llenaba todo el almacén. Lulu había lastimado tanto a Ethan, pero no tenía idea de dónde había sacado el coraje para disculparse con él. Ethan casi me asfixia, si no hubiera sido por mi padre y Gloria, que vinieron corriendo, probablemente habrían tenido que recoger el cuerpo de su hija. Desafortunadamente, tras recuperar a su hija, no pudieron protegerla. Los problemas contables de la empresa estallaron, y la policía encontró a Lulu de inmediato. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que esta empresa no solo evadía impuestos, sino que también realizaba actividades de lavado de dinero. Lulu no tenía ni idea de lo que pasaba, solo llevaba 2 días como director financiero. ¿Cómo podía culparlo de todo? Buscaba desesperadamente la ayuda de su padre. Papá, por favor, ayúdame. No sé nada de blanqueo de capitales ni de evasión fiscal, no me concierne. Solo fui director financiero 2 días y no toqué nada. Su buen padre probablemente no esperaba que la empresa volviera a quebrar tan rápido. Pensó que tras la llegada del exdirector, la empresa al menos se estabilizaría por un tiempo. Así lo pensó entonces, por eso se atrevió a dejar que Lulu asumiera la dirección financiera. Pero no esperaba que la empresa fuera investigada de nuevo tan pronto, y esta vez la responsabilidad recayó directamente sobre Lulu. Así, sin más, Lulu fue secuestrada, mientras Gloria seguía buscando la manera de salvar a su hija, sin saber que quien menos quería que Lulu saliera era su hombre. Cariño, te lo ruego, por favor, salva a Lulu. No, no puede salir. Capítulo 11. Cuando mi papá dijo esto, Gloria prácticamente lo entendió. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que no puede salir? ¿Tú hiciste esto? ¿Le echaste toda la culpa a tu hija para salvarte, incluso abandonándola? Gloria perdió la cabeza por completo, estaba golpeando a mi papá con furia, pero él la empujó al suelo. ¡Cállate! No vuelvas a decir esas cosas. Si lo vuelves a decir, vete de esta casa. En esencia, Gloria y mi papá son la misma clase de personas, igual de egoístas. En cuanto mi papá dijo que la echaría, se cayó de inmediato. Olvidó por completo que a quien acababan de secuestrar era su propia hija. La empresa del comerciante tuvo problemas, y luego le tocó el turno a la empresa de la familia Jian. Nunca olvidaré cómo la familia Jian ayudó a mi padre en aquel momento, permitiéndole hacerse cargo de toda la empresa con éxito. Me intimidaron, una huérfana solitaria sin nadie en quien confiar, usando los sentimientos entre Ethan y yo para engañarme y obligarme a servirles fielmente. Conmigo a su lado, las acciones combinadas de mi padre y yo apenas superaban las de los demás accionistas. Escuché las calumnias de Ethan y sin dudarlo, elegí a mi padre a la hora de elegir al presidente. Pero al final, ¿qué gané?
En ese momento solo sentía que Ethan era ambicioso, y no fue hasta que se separó por completo de mí para estar con Lulu que me di cuenta de que todo era una broma. Ahora me toca encontrarlos. La familia Jian está sumida en un caos absoluto, al borde de la bancarrota y la liquidación, y fue en ese momento que Luke los llamó. Ethan pareció vislumbrar un último rayo de esperanza, esperando ansiosamente en la entrada de su empresa. En cuanto se abrió la puerta del coche y salí con gafas de sol, Ethan se quedó atónito. Hola, señor Ethan, me llamo Lillian y soy quien firmó el contrato con usted en nombre de Luke. Ese día, el rostro de Ethan estaba extremadamente sombrío, nunca imaginó que yo era su verdadera socia. Tenía una expresión fría y aturdido, me invitó a la sala de recepción, donde escuché a sus subordinados informar sobre su trabajo. La escena parecía bastante absurda, ya que hacía poco, estas personas trabajaban conmigo y muchos decían que no era más que la mantenida de Ethan. Sin embargo, en menos de medio mes, me había convertido en su cliente y además en un jefe oculto. No sé si fue porque les di una sorpresa demasiado grande, pero esta gente siempre me echa un vistazo al informar sobre su trabajo, y cometieron varios errores en el proceso. Señor Ethan, si las capacidades de su empresa se limitan a esto, creo que debo reconsiderar si establecer una colaboración a largo plazo con usted. Después de todo, su empresa no se toma en serio en este momento. Ethan inmediatamente empezó a sudar frío, hizo una reverencia y se disculpó. Le pido disculpas sinceramente, señorita Lillian. Puede confiar plenamente en la profesionalidad de nuestra empresa. Si nos confía este pedido, sin duda quedará satisfecha. ¿En serio? Me quité las gafas de sol y miré a Ethan con una media sonrisa. Señor Ethan, me reservo el derecho a no creer en sus promesas. Después de todo, me ha engañado demasiadas veces, y es natural tener algo de tristeza en el corazón, ¿no? Ethan bajó la cabeza con impotencia y finalmente echó un vistazo, indicando a su gente que se marchara. Después de que los demás se fueran, vio a mi gente que seguía detrás y no pudo evitar suavizar el tono para suplicarme. Lucy, me gustaría hablar contigo a solas, ¿te parece bien? Negué con la cabeza para indicarle que era imposible, y él no dudó más y empezó a abrirme su corazón. Lucy, sé que te he hecho daño, pero la familia Jian está pasando por una situación muy difícil. No tienes idea, estamos pensando en expandirnos a mercados extranjeros. Hace unos años, estábamos muy involucrados en inversiones en el extranjero. Al principio obtuvimos algunas ganancias, pero inesperadamente, tras quedar inmovilizados nuestros fondos, lo perdimos todo. Ahora todos nuestros activos líquidos en el extranjero están completamente bloqueados. Necesitamos mucho tu ayuda, por favor, ayúdanos. Sé que todavía estás enojado por mi compromiso con Lulu, pero en ese momento me sentía impotente. Mi abuela es mayor y solo quería verme casado. Pero ya está bien, has vuelto, ¿no? Podemos seguir con el compromiso. No pude evitar soltar un gemido, mirándolo con una media sonrisa durante un buen rato. Probablemente pensó que mi expresión era una muestra de buena voluntad, y de hecho sonrió y se acercó. Lucy, lo sabía, no debes poder soltarme. Crecimos juntos y seguro que aún no has superado nuestros sentimientos del pasado, ¿verdad? No respondí a su pregunta, simplemente analicé su situación actual. Recientemente, debido a la influencia de Lulu, muchos productos del país se han quedado sin vender. Si alguien adquiriera todos tus activos en el extranjero durante este periodo, tu flujo de caja se vería completamente interrumpido, ¿verdad? Al oír lo que dije, su expresión cambió por completo. ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí levemente dejándolo que lo adivinara, no dije nada más y me fui de su empresa. Por supuesto, no cooperaré con él. Después de esperar tanto tiempo, ¿cómo iba a permitir que volviera a la vida? Sin embargo, justo cuando esperaba la quiebra de la familia Jian, fui el primero en presenciar la quiebra del grupo familiar Xiang. En definitiva, me duele enterarme de la quiebra de esta empresa, representa toda una vida de trabajo duro para mi madre y mi abuelo. Me siento culpable por no haber podido proteger esta empresa, pero ahora por fin tengo la fuerza para recuperarla. También creo que algún día podré impulsar esta empresa a un nivel superior. Esta empresa fue subastada por el gobierno debido a múltiples infracciones legales. Asistí a la subasta y la compré por 30 millones. La empresa estaba de vuelta en mis manos, y lo primero que hice fue recuperar a los antiguos empleados.
Con ellos y un poco de sangre fresca, esta empresa sin duda resurgirá. El primer día de la recompra, mi padre trajo a Gloria para armar un alboroto. Lucy, sal. Soy tu papá, no puedes ignorarme. Yo también tengo acciones en esta empresa. Sal, no te escondas. La insensibilidad de mi papá es impresionante. Con razón mi mamá dijo que se enamoró de él por su insensibilidad. Luke, ve y déjalos entrar. No armes un escándalo en la puerta ni molestes a los empleados. Luke es quien más me escucha. Bajó corriendo las escaleras para buscar a unos guardias de seguridad y los trajo a ambos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Por desgracia, una vez que entraron en mi oficina, no se callaron. Lucy, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿No te da miedo que te caiga un rayo? Capítulo 12. No pude evitar soltar una risa fría y le pregunté a cambio, si tú no tienes miedo de que te caiga un rayo, porque yo sí, mi querido padre. La ingratitud también merece que te caiga un rayo. Mis palabras deberían despertar los recuerdos olvidados de mi padre. Mi padre era un estudiante pobre, ayudado por mi abuelo, quien poco a poco se abrió camino en la universidad trabajando como comerciante. Tras graduarse nunca trabajó en la base, mi abuelo lo puso directamente a su lado. Se podría decir que mi abuelo le enseñó a mi padre todas las habilidades que aprendió. Pero al final, mi padre usó las habilidades que aprendió para lidiar con mi madre. Creo que mi abuelo nunca imaginó que esas habilidades terminarían usándose en su contra. Mi padre se ganó el corazón de mi madre mediante diversos medios y engaños, y luego comenzó a socavar su autoridad. Para cuando mi madre me dio a luz, ya era una simple directora ejecutiva, y todo el poder real de la empresa lo ostentaba mi padre. Sin embargo, mi padre seguía insatisfecho, quería más. Sin embargo, mi abuelo intuyó las ambiciones lobunas de mi padre en ese momento. Lo obligó a firmar un acuerdo similar a un contrato, obligándolo a dejarme acciones y prohibiéndole volver a casarse. Solo puedo decir que mi abuelo lo arregló todo antes de fallecer. Si no fuera por los arreglos de mi abuelo, quizá no habría podido crecer tanto. Aún así le fallé a mi abuelo, creía en el supuesto amor familiar de mi padre y en el amor de Ethan. En el momento más crítico para la empresa, se la entregué a mi padre, ese ingrato desgraciado. Si hablamos de ser alcanzado por un rayo, tanto mi padre como yo deberíamos enfrentarnos a la justicia. Querido padre, no te sientas ofendido. Si a mí me cayera un rayo, tú tampoco te salvarías. No te preocupes, somos iguales. Y déjame decirte algo más. La mujer que está a tu lado no solo estaba contigo en ese entonces, sino que también estaba con varios hombres más. Si es posible, te sugiero que compruebes si Lulu es realmente tu hija, es solo un pequeño consejo. La verdad es que no estoy seguro de si Lulu es hija de mi padre, solo que instintivamente siento que no se parecen mucho. Mi padre probablemente no se tomó en serio mis palabras, no investigó la relación que tenía con Lulu, pero no se pudo evitar que Lulu enfermara en prisión. No sé si es el cielo quien me ayuda, pero Lulu de hecho tuvo leucemia. Es extraño cómo se desarrolló esta enfermedad. Lulu contrajo leucemia por usar joyas con mucha radiación. Sé que Gloria es algo supersticiosa, vaya donde vaya, le gusta comprar piedras de la suerte o piedras de la buena fortuna. Recientemente se reveló en línea que muchas piedras de la suerte son radiactivas, lo que podría considerarse una especie de piedra de la muerte camuflada. ¿Será que Lulu tuvo tan mala suerte que se topó con una piedra así? No le presté mucha atención, solo sé que mi padre quería salvar a su hija y fue a hacerse una prueba de tipo de sangre, y luego descubrieron que mi padre es del grupo sanguíneo, o su esposa Gloria del grupo B y sin embargo por alguna razón, tuvieron un hijo del grupo sanguíneo AB. Después de todos estos años, mi padre nunca le hizo una prueba de tipo de sangre a Lulu. No sé si es por ingenuidad de mi padre o si esta pareja madre-hija es demasiado capaz. Tras darse cuenta de que había un problema con el tipo de sangre, mi papá fue inmediatamente a hacerse una prueba de paternidad, y solo entonces comprendió que Lulu en realidad no era su hija. Más tarde acudió a mí sospechando que mi mamá también podría serle infiel. En verdad, un corazón sucio lo ve todo sucio. Lucy, ven y acompáñame a una prueba de paternidad. Necesito saber si eres mi hija. De hecho, no estoy dispuesta a hacerme una prueba de paternidad con él, no quiero ser su hija, pero tampoco quiero que insulten a mi madre. Así que frente a él, le arranqué algunos pelos.
Cógelos y compruébalo despacio. Espero que el resultado sea el que deseas. No sé qué resultado quiere, pero en fin, que sea como él quiera. Este es el último vestigio de cariño que me queda como su hija. Después de que salieron los resultados, me dio pereza mirar porque esta persona había vuelto a molestarme, diciendo ser mi padre biológico y que debía cumplir con mi deber de apoyarlo. Ya me enojé un poco al escuchar esto, pero lo que me enojó aún más fue que en realidad quería volver a la empresa para que yo pudiera cumplir con mi deber de apoyarlo. Lo ignoré y dejé que armara un escándalo en la puerta. Cuando cumpliera 60, simplemente le daría una cantidad fija de dinero cada mes. Pero lo que no esperaba era que Gloria se los llevara después de armar un escándalo en mi puerta durante solo unos días. No sé qué método usó esta mujer, pero realmente logró convencer a ese anciano de que volviera a casa, y esa misma noche sufrió un derrame cerebral. Como su hija siento la necesidad de ver cómo está mi querido padre. De camino vi por casualidad a Gloria, que estaba envenenando a mi querido padre. Viejo idiota, no nos dejas ni un céntimo, ni una sola herencia. Puede que Lulú no sea tu hija, pero te ha llamado papá durante tantos años. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te digo que te apresures a conseguirme el dinero, o hoy mismo te estrangularé aquí mismo y a nadie le importará, ¿lo crees? No sé si el viejo lo cree, pero debería estar asustado, no deja de gimotear como si implorara clemencia. Es solo que ahora tiene la boca y los ojos torcidos, y ya no puede hablar. Gloria sigue intentando salvar a su hija, pero en este mundo tan vasto, encontrar una médula ósea compatible no es tan fácil. Lógicamente las posibilidades de encontrar a sus padres biológicos deberían ser mayores, pero por desgracia, Gloria no recuerda en absoluto quién es el padre de Lulú. Bueno, entonces no hay nada que hacer. Pero no todo es malo, debido a su enfermedad, Lulú puede buscar tratamiento médico en el exterior. Es una lástima que sus esperanzas sean escasas y que aún no sepa que no es hija biológica de mi padre. Para sobrevivir, quiso pedirme que le donara médula ósea. Cuando la policía vino a verme, estaba igual de confundido. Lo siento, agente, no es que no quiera ayudarla, pero de verdad que no puedo. No es hija biológica de mi padre. En resumen, ¿cómo es posible que una persona con tipo de sangre O y un tipo de sangre AB tengan un hijo AB? Además, yo también tengo tipo de sangre O. ¿Cómo puedo ayudar? La policía también se quedó atónita con mis palabras, y al final, le transmitieron mi declaración a Lulú exactamente como la dije. Escuché que esa chica está a punto de volverse loca. Cree que mentí a propósito para evitar donarle médula ósea. Tras una investigación exhaustiva por parte de la policía, se confirma que no existe ningún parentesco biológico entre ella y yo, que nuestros grupos sanguíneos no son compatibles y que en todos los aspectos somos incompatibles. Capítulo 13. Lulú finalmente se ha rendido postrada en la cama del hospital día tras día, esperando la muerte. Sin embargo, su madre aún se niega a rendirse, y sigue buscando maneras de atormentar a mi padre, con la esperanza de que consiga dinero para salvarla. Al verlo sufrir tanto me sentí bastante tranquilo. Lo que pronto me tranquilizó aún más fue que la familia Jian finalmente se había enfrentado a la bancarrota. Su gran inventario no se había vendido, sus activos en el extranjero fueron adquiridos y su cadena financiera quedó completamente interrumpida. Ahora la familia Jian ha elegido la mejor opción, que es la liquidación por bancarrota, para al menos conservar algo de dinero para vivir. Sin embargo, si creen que con ese poco dinero podrán recuperarse, es una auténtica ilusión. Después de que la familia Jian se declarara en bancarrota, Ethan volvió a aferrarse a mí. Un día me traía 2 dulces, al siguiente 2 flores. Pensé, que esté en bancarrota, su familia no debería ser tan pobre como para no poder permitirse un ramo, ¿no? Sin embargo, no me interesan sus flores. El fabricante ha quebrado por completo y está en liquidación, pronto ordenarán sus recursos y los subastarán. La familia Jian ya tenía varios paquetes de recursos en sus manos, que eran muy llamativos. Esta vez, los estoy vigilando de cerca. La gente del círculo está dispuesta a darme la cara cuando me ven. Como quiero estos paquetes de recursos, prácticamente nadie me los ofrece. Los conseguí a un precio razonable. Justo cuando me preparaba para irme a casa, me encontré con la loca de Lulú en el aparcamiento subterráneo. Ja, ¿de verdad lograste escapar? Todo es por tu culpa, si no fuera por ti, no habría terminado en esta situación.
No pude evitar difamarme, es una costumbre mía culpar a los demás de todas las culpas. Quiero devolverte esa línea, sin ti, podría haber pasado toda mi vida atrapada en la pesadilla de ser la favorita de un padre y la preocupación de un esposo. Entonces, ¿por qué regresaste? ¿Por qué regresaste para arrebatármelo todo? Siempre has sido mejor que yo desde que éramos niños, ¿por qué tienes que aparecer delante de mí ahora? Lo que acabas de decir no es algo que quiera oír, ¿crees que quiero aparecer delante de ti? Si no hubieras entrado a la fuerza en mi vida, no habríamos terminado donde estamos hoy. Lulú no pudo evitar sostenerse la cabeza al oír mis palabras, y me pregunté si se había vuelto loca. Lo que todavía no entiendo del todo es por qué cada villano tiene que luchar desesperadamente en el último momento. ¿De verdad cree Lulú que si me mata, su vida podría volver a ser como antes? Eres tú, me arruinaste la vida. Cuando Lulú dijo esto, se quedó completamente ronco, blandiendo un cuchillo de fruta y abalanzándose hacia mí. De hecho, no me preocupé en absoluto durante esos años en el extranjero. Sufrí mucho. Mientras estudiaba en el extranjero, mi familia nunca me dio un solo centavo para mis gastos. Tenía muchísimas acciones, pero nunca recibía los dividendos que me correspondían cada año. Para sobrevivir, tuve que buscar trabajo por todas partes. Sin embargo, estar solo en el extranjero inevitablemente me lleva a enfrentarme a una o dos situaciones desagradables. Ante el peligro, no me queda más remedio que recurrir a la autosuperación. Más tarde, poco a poco empecé a ganar dinero, así que gasté una fortuna en aprender defensa personal. Ahora, frente a Lulú, está desdichada con una enfermedad terminal, no tengo de qué preocuparme. Sin embargo, es difícil detener a alguien que quiere morir. Justo cuando ella se abalanzó sobre mí, Ethan apareció de repente y me bloqueó con su cuerpo. Se clavó firmemente el pequeño cuchillo de fruta en el abdomen. No sé en qué clase de drama romántico trágico se habrá metido Ethan, pero después de ser apuñalado, giró su pálido rostro hacia mí y sonrió levemente. Lucy, corre. Al ver su expresión, sentí una oleada de vergüenza, así que aparté su cara y le di una patada a Lulú en el estómago. Lulú fue pateada y se quedó tirada en el suelo un buen rato, incapaz de recuperar el sentido. Ethan estaba tirado en el suelo, intentando por todos los medios correr hacia mí. Tenía mucho miedo de que me volviera a clavar el cuchillo. Lucy, ¿puedes perdonarme? Sé de verdad que me equivoqué. De lo que más me arrepiento en la vida es de haberte dejado por esa mujer ridícula. ¿Puedes perdonarme? Mientras puedas perdonarme, por fin podré cerrar los ojos. Estaba tan avergonzado que sentía que se me clavaban los dedos de los pies en el suelo. Bajo su intensa mirada, marqué el número 120 con calma. Siendo honesto, ese pequeño cuchillo, aunque me clavara en el pecho, me hacía sentir como si mi corazón no pudiera soportar ni una pequeña herida. Enviaron a Ethan al hospital y resultó que no era nada grave, e incluso le extirparon el apéndice. Al hacerme cargo de su empresa, me embarqué en mi propio y ambicioso proyecto empresarial. Simplemente no esperaba que el primer día que fusioné las dos empresas, ese desafortunado anciano muriera. Todavía tenía algo de curiosidad, así que corrí a recoger su cuerpo. Por boca de esas personas, supe que el estado de Lulú empeoró repentinamente tras su regreso ese día, y falleció poco después. Gloria nunca había conseguido el dinero y creía que era su fracaso al salvar a su hija, así que quería llevarse a mi padre con ella. Pero inesperadamente, después de matar a mi padre, ella también se asustó, así que terminó en prisión en lugar de morir. ¿Qué demonios está pasando? Ya estoy harta. Pero hablando de eso, es una verdadera lástima, aunque por suerte el destino de mi padre no afecta el desarrollo de mi empresa. Unos años después mi empresa se había desarrollado a nivel nacional. Cuando mi carrera se estabilizó gradualmente, llevé 2 ramos de flores a visitar a mi madre y a mi abuelo. No sé qué significa esa empresa para ellos, pero sea lo que sea que represente, ya la he recuperado y la he hecho brillar de nuevo como en sus días de gloria. Espero que mi abuelo y mi madre finalmente descansen en paz bajo los 9 manantiales, ¿verdad? Después de eso nunca me detuve en el camino de expandir mis ambiciones empresariales. En el camino muchas personas intentaron ser mis amigas, pero las rechacé una tras otra. No sé si sea por mi padre, pero he perdido por completo la fe en el matrimonio. Solo sé que ahora mismo no quiero estar confinada en casa, quiero ser libre y alcanzar el éxito por mi cuenta.
Mientras desarrollaba mis ambiciones empresariales, he continuado la tradición de mi abuelo de apoyar a muchos niños de familias de bajos recursos. Creo que las personas como mi padre son excepcionales, algunas tienen ideales y un corazón agradecido, y siguen siendo buenas. Por lo tanto, no he abandonado esta tradición, simplemente no he intentado integrar a nadie en mi familia. Quizás se sienta un poco solo, pero mi abuelo dijo una vez, cuanto más alto subes, más frío hace. Más tarde le cedí la empresa a un joven sucesor muy capaz y me retiré a las montañas. De hecho, siento que este tipo de vida no es tan malo. Capítulo 14. Desde pequeño supe que soy un hijo ilegítimo que no puede ser visto en la luz. En mi barrio todos saben que llaman puta a mi madre. De igual forma, no puedo evitarlo, desde la infancia hasta la edad adulta, siempre me han excluido y nadie me hace caso. En cuanto oyen que soy hija de una amante, se distancian como si fuera una plaga. Siempre me he sentido muy sola y quiero escapar de esta vida. Mi madre me dijo que si me escapaba, no podría conseguir vestidos bonitos. Mi madre me dijo que la vida próspera que tengo ahora se debe a que soy hija de mi padre. Aunque mi padre no puede darme un nombre propio, me dará todo lo que quiera. Creí en las palabras de mi madre, pero en el fondo aún esperaba que algún día pudiera decirles a todos que mi madre no es una amante y que yo no soy un hijo ilegítimo. Pensé que nunca tendría una oportunidad así en esta vida, pero inesperadamente, la esposa de mi padre falleció. Mi padre nos llevó de vuelta a casa a mi madre y a mí, donde conocí a mi hermana. De hecho es bastante guapa, pero su presencia me recuerda constantemente que soy hija de una amante. No soy de los que se rinden, no creo que mi madre haya hecho nada malo, así que no seré inferior a nadie, por eso quiero competir con ella en todo. Pero nunca imaginé que mi hermana sería tan increíble. No solo destaca en todas las materias, sino que además entró a una muy buena universidad y tiene un chico excepcional a su lado. Claro, todo esto me da mucha envidia. Quiero quitarle todo, empezando por su posición en la familia, quitarle su habitación, quitarle su coche. Quiero conseguir todo lo que tiene, y poco a poco, me fijo en ese excelente chico que está a su lado. Se llama Ethan y creo que me caerá bien, después de todo, ¿a quién no le gusta un hombre excepcional? Además presiento que yo también le caeré bien a Ethan, y estoy muy segura de ello. Después de todo mi madre nació hermosa, y todos a mi alrededor dicen que tengo cara de zorro, cualquiera que me viera quedaría cautivado. De hecho lo logré, Ethan se enamoró de mí, pero sentí que eso no era suficiente para disfrutar de la intimidad de estar con él. Disfrutaba de la sensación de tener a mi hermana en mis brazos. Así que le pedí a Ethan que no le dijera a mi hermana que estaba conmigo. Ethan es como mi papá, de esos que no necesitan pensar, con tal de que nos comportemos con ternura y digamos algunas palabras dulces, accederá con gusto a todas nuestras exigencias. Pero después de tener a Ethan, sentí que ya no había ningún desafío. Justo cuando pensaba que era aburrido, mi hermana inesperadamente tuvo la oportunidad de entrar directamente. Sé que incluso las familias más adineradas valoran la educación de la siguiente generación. Si mi hermana realmente entra en una universidad prestigiosa, ¿qué estatus me quedará? Siempre he sabido que la familia Jian no me aprecia mucho, después de todo, mi madre no tiene antecedentes honorables. Pero si las dos hermanas eran igual de mediocres, no deberían tener mucho que decir al respecto. Pero ahora van a recomendar a mi hermana para la admisión. Estaba muy ansiosa, así que le pedí a Ethan que lo bajara. Mi hermana es la persona más tonta que he visto, tan ingenua como papá. Él lo dejó todo por Ethan. Cuando la vi fracasar, de repente sentí una gran satisfacción. ¿Significa esto que yo también me he vuelto como ella? Finalmente logré alejarla, pero nunca imaginé que regresaría, y con innumerables honores a su alrededor. Tengo muy claro lo que significa su educación, significa que tiene innumerables conexiones en las altas esferas. Pero, ¿qué importa eso? Mientras tenga el amor de mi padre y el de mi hermano Ethan, ella no podrá compararse conmigo. Siempre pensé que era así, pero después me di cuenta de que algo no iba bien, que no estaba bien en absoluto. Ella empezó a resistirse, a luchar por sí misma. Sentía que probablemente él ya no querría a Ethan, pero seguía teniendo miedo, esto era todo lo que podía poseer. Mis padres llevan tantos años juntos, pero nunca obtuvieron un certificado de matrimonio.
Aunque ahora vivo en su gran casa y puedo llamarlo papá abiertamente, en este círculo, sigo siendo hija de una amante. Estaba deseando demostrarle que me iba bien, así que armé un escándalo en su fiesta de regreso. Pensé que como el año que se fue aprendería a soportar y a aceptar. Pero todo lo que deseaba ver se había esfumado, ella se había fortalecido, y él, despreciando la dignidad de ambas familias, atacó a todos a su alrededor con las palabras más duras. Escucharla decir esas cosas, a otros podría resultarles desagradable, pero yo me sentí feliz porque sabía que esa gente nunca la perdonaría. De hecho, fue justo lo que pensé. En menos de medio mes, nadie recordaba lo que había hecho antes, solo veían las brillantes conexiones que tenía. Cuando mi hermana me dijo que ya no podía ayudar a mi hermano Ethan, sentí miedo. Porque sé muy bien que la razón por la que Ethan está conmigo es porque soy obediente y mi papá me ama de verdad. Él entiende que mientras me proteja y ayude a mi padre a hacerse cargo de toda la empresa, algún día ésta le pertenecerá. Esa empresa es prescindible para mí, mientras tenga dinero para gastar y una buena vida, me basta. Ya que Ethan quiere quedársela, que se la quede. Pero ella quería más y poco a poco no pude darle más. En ese momento mi hermana me dijo que podía dárselo, como no entrar en pánico. Sabía que ya no querría a Ethan, pero tampoco me lo dejaría tener. Empecé a enloquecer, aferrándome con fuerza a todo lo que tenía, pero cuanto más me aferraba, más rápido se me escapaba. Toda mi renuencia quedará completamente destruida por mis lazos de sangre. Luché tanto tiempo, arrebaté tantas cosas, solo para darme cuenta de que, desde el principio, nunca me pertenecieron. En ese momento odié profundamente a mi madre. Intenté asesinar a mi hermana, pero fracasé y me enviaron de vuelta al hospital. Como estaba gravemente enfermo, me sujetaron las manos y me conectaron una vía intravenosa. Cuando mi madre vino a visitarme, la maldije con las palabras más venenosas. La odio. ¿Por qué no soy el hijo de mi padre? ¿Por qué todo mi esfuerzo ha sido en vano? De hecho, quiero preguntarle más, ¿por qué eligió ser una amante? ¿Por qué me dio a luz? Capítulo 15. Así que cuando ella lindamente me pidió que la ayudara a lastimar a su hermana, lo hice sin dudar. Después de todo, no me importaba el camino por delante, y casarme con cualquiera de los dos estaría bien para mí. Si Lucy todavía me gusta para entonces, lo aceptaría a regañadientes. En realidad, no sería tan malo, no tengo miedo de no poder domarla en el futuro. Pero en realidad, me equivoqué. Lucy es una rosa silvestre llena de espinas, y cualquiera que se atreva a invadir su nobleza acabará con la boca llena de espinas. Acabé con su hermana, y ella me abandonó rotundamente. Al principio no creí que pudiera ser tan decidida. Si de verdad podía, ¿por qué renunció a su entrada garantizada por mí en aquel entonces? Por desgracia, me confié demasiado y olvidé que Lucy es una persona ambiciosa. Después de estar con Lulu durante muchos años, poco a poco comprendí que ser demasiado mujeriego tampoco es bueno. No podía ayudarme en nada, muchas veces, ya era suficiente que no me complicara las cosas. Poco a poco, empecé a extrañar a Lucy. Las mujeres deberían tener sus propias opiniones, no deberían preguntarme todo. Llevo muchos años con Lulu, pero aún no hemos podido casarnos. Me lo ha pedido más de una vez, pero quiero esperar un poco más. Ni siquiera sé qué estoy esperando, quizá estoy esperando a Lucy. Al fin y al cabo, Lucy es más lista que ella, y debería poder relajarme mucho más con Lucy. Aceptar participar en la fiesta de Lucy fue probablemente la peor decisión que he tomado. Pero en ese momento pensé que un banquete no era nada. ¿Cómo podría ser más importante que los grandes acontecimientos de la vida? Como mujer, ¿no debería pensar que comprometerse es algo más importante? Aunque este compromiso no tiene nada que ver con él, después de todo, es su hermana, ¿cómo no iba a ser un poco comprensiva? Les dio una bofetada pública a ambas familias en el escenario, lo que hizo muy infelices a mis padres, y cuando llegamos a casa, no paraban de regañarme por ser ingenua. No lo entiendo, claramente fue un error de Lucy, así que ¿por qué me regañan? Pero luego comprendí lo que realmente significaba su fiesta. Quienes se gradúan de Harvard son ricos o nobles, cada uno un hijo del destino, con conexiones inconmensurables. Lucy sacó casualmente a un personaje importante al que apenas podíamos conocer. En ese momento finalmente comprendí lo absurdo de esa fiesta. ¿En qué estaba pensando?
¿Por qué le di la razón a ese tonto e interrumpí el banquete? Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Por suerte el anfitrión recordó nuestra amistad de la infancia y no solo me presentó al señor Carlos, sino que también me permitió sentarme a su lado. En ese momento me amaba inmensamente porque había provocado a Lulú. Ni siquiera había dicho 2 palabras cuando Lulú me interrumpió, su comportamiento afectado me convirtió en el hazmerreír del círculo. Ese día, muy enfadada, lo saqué a rastras, pero al ver su expresión lastimera, me sentí un poco reacia y solo pude enviarla a casa primero. Después de irme con él, me arrepentí de nuevo porque el señor Carlos no había firmado ningún contrato con nadie, y era evidente que estaba muy disgustado ese día. Durante esa época, cada vez que la gente del círculo me veía, preguntaban dónde se había ido mi prometido, y algunos incluso se lo contaban a mis padres. Me sentía realmente cansado y después de eso, este idiota interrumpió mi plan varias veces más. Después de mucho esfuerzo, finalmente logré invitar a Lucy a mi empresa, y pensé que a partir de entonces tendría acceso a los contactos que tenía tras ella. Pero no esperaba que esta tonta lo arruinara todo. Se conectó a Internet para quejarse de sus problemas sin motivo alguno. Además, en medio de todo esto, también perdí a mi propio hijo. Ay, hablando de esto, tengo muchos agravios en el corazón. Ese día debía invitar a Lucy a cenar, en parte para agradecerle el pedido que había conseguido para la empresa. De hecho, invitarla a cenar era solo una razón secundaria, y agradecerle era aún más secundaria. La razón principal era que quería reavivar nuestra antigua relación porque sentía que Lucy me parecía más adecuada. Pero no esperaba que esta loca me llamara a su casa. Esa noche estaba un poco perdida en mis emociones, pero no me extrañaba, ya que vestía de forma tan atractiva. Perdí el control y terminé revolcándome en la cama con ella. Esa noche no tomé ninguna precaución y así, sin más, se embarazó. Después de que el niño se fue, me sentí desconsolado. Originalmente había planeado consolar a Lulú, pero inesperadamente esa insensata me llevó al límite. Fue solo cuando la empresa estaba al borde de la quiebra que supe que Lucy era, en realidad, nuestra socia más importante y quien facilitó esta colaboración. Todo lo que hizo no fue por consideración a nuestra relación pasada, solo pensaba en cómo derrumbarme. La familia Jian finalmente quebró. Como ya dije, con la fusión de las 2 empresas, era inevitable que alcanzara un nuevo nivel, pero nada de esto me afectaba. Se acabó la historia.